voy a ser honesto con el riesgo que eso conlleva, ¿sí? A lo mejor vamos a raspar muebles y vamos a ser incómodos, no importa, no pasa nada. Estoy más preocupado porque las leyes se cumplan, porque los niños estén protegidos, porque mis maestros estén informados, estén preparados en temas de acuerdos, de leyes, de respeto, de protocolos, de debido proceso, a estar más preocupado por el ambiente pedagógico, que son las planeaciones, la academia, los resultados, etcétera. Cambiáramos el concepto que tenemos del maestro, de que ser maestro es vocacional. Le digo, oigan, es que por la vocación, déjensela a un sacerdote, déjensela a alguien que hace algo, por gusto. Nosotros somos profesionales, hacemos esto por dinero, queremos crecer, queremos que llevar el sustento a nuestra familia de esto. Somos gente profesional. ¿Cómo te vas a defender si no sabes? Primero tenemos que saber cómo defendernos, dónde acudir, con quién acudir, qué hacer en caso de que ya cometimos ese error. A veces esas personas que utilizan la ley para proteger sus actos delictivos, ellos sí saben. Ahora otra cosa que le sumamos es el compadrazgo, los compromisos, el amiguismo. Se ayuda al que sabe y se ayuda al que tiene contacto. Bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor raspo muebles. Tengo muchos amigos que hacen esto y Bienvenidos a Daniel Carrizales Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas, sobre todo maestros, piensan pero pocos se atreven a decir. ¿Qué tan seguro es ser maestro hoy en México? O también, ¿qué tan seguro es ser maestro en América Latina? Para hablar de esto me acompaña un buen amigo, es director, tiene más de 12 años de experiencia y ha trabajado arduamente en diversos foros acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que te invito a que veamos este capítulo, dialoguemos, platiquemos y lleguemos a conclusiones de acuerdo a nuestros contextos. Para eso se encuentra conmigo mi buen amigo y tocayo Daniel Salazar Puente. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, tocayo. Me voy a permitir llamarte así, por la amistad que tenemos y la confianza que me brindas. Muchas gracias. Espero satisfacer tus necesidades tuyas y de tu audiencia y muchas gracias por prestarme este foro para ser escuchado, para expresarme. Empecemos con esta pregunta, tocayo. ¿Hoy el maestro ejerce su profesión con libertad o con miedo? ¿Cómo la percibes tú? No, pues te lo diré desde mi perspectiva primero. Claro, por supuesto. O sea, cómo la ejerzo yo, cómo vivo mi función directiva en mi centro de trabajo. Sí tenemos bastante precaución, me siento limitado, me siento ignorante en muchos temas legales. La verdad que todos estos acuerdos, leyes, protecciones, que son necesarias, que no digo que estén fuera de cualquier civilización, etcétera, son necesarias, sí rebasan un poco el tema de estar en la pedagogía, al menos en mi punto de vista como director. Estoy más preocupado porque las leyes se cumplan, porque los niños estén protegidos, porque mis maestros estén informados, estén preparados en temas de acuerdos, de leyes, de respeto, de protocolos, de debido proceso, a estar más preocupado por el ambiente pedagógico, que son las planeaciones, la academia, los resultados, etcétera. Entonces, es abrumadora la carga de procesos jurídicos que nosotros los directores debemos de llevar para garantizar los derechos y los protocolos y para protegernos de no cometer alguna omisión, sobre todo, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido vulnerable o desprotegido en algún tema específico, alguna experiencia, no solamente como director, sino también como docente, en la cual tú dices, esta información no la tengo, ¿quién me puede ayudar? ¿Alguna vez sucedió algo? Sí, me pasa muy seguido. Sobre todo mis primeros años como director fue un golpe con martillo en la cabeza, porque tú llegas a la dirección, al menos yo llegué a la dirección de la escuela teniendo otra idea de mi función, ¿verdad? Pensaba que todo iba a ser más académico, pensaba que todo iba a ser más pedagógico, revisar planeaciones, etcétera. Pero no, pues llegas con que tienes una ley para la Contraloría Escolar y tienes que tener formatos en tiempo y forma, llenar y formar comités con base a la ley, y luego llegas y tienes
otra ley que te, no sé, que tienes que, o sea, te produce trabajo burocrático, que no lo tienes. Entonces, toda esa información no la manejo. Y yo creo que está muy canijo que algún director se la sepa al dedillo. Pues entonces empecé a formar mis engargolados con las leyes, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha ayudado muchísimo, tocayo, es que sé dónde buscar. Si hay alguna situación, sé dónde buscar. Entonces, me sentía vulnerable y así fue como que me respaldaba un poquito en tener mis compilaciones de leyes y acuerdos. Pero sí, pues, o sea, conforme la marcha voy intentando buscar la manera de satisfacer todos estos trámites o procesos jurídicos en mi escuela. Hay muchas responsabilidades que tienen los docentes y los directivos. Algunos ya de hace mucho tiempo y algunos que están surgiendo. ¿El sistema educativo protege al docente o lo está exponiendo a temas desconocidos? El sistema educativo lo expone o lo expone a temas desconocidos. Pues mira, tenemos en la ley tenemos el interés superior de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Eso garantiza que la prioridad siempre van a ser ellos. Nunca vamos a ser la prioridad los maestros ni los directores. Y lo entiendo completamente. Estoy de acuerdo en eso. Siento que la Secretaría de Educación nos expone porque no nos prepara para tal cosa. Yo hablaba de la necesidad de una figura jurídica en las escuelas. Tenemos protección jurídica en el sindicato y tenemos protección jurídica en la Secretaría de Educación Pública. Es insuficiente. Siendo honestos, es insuficiente. No sé cuántos miles de maestros trabajamos en el Estado, prestamos este servicio y en las escuelas surgen problemáticas. Una cantidad increíble. Platicaba con un buen amigo hace rato. ¿Cuántas veces tienes que atender una problemática? ¿Cuántas veces tienes que hacer un acta de hechos al día? Mi escuela ronda alrededor de 200 alumnos. Y yo al día tengo 3 o 4 situaciones en las que yo tengo que hacer un acta de hechos. En su debido caso tengo que hacer un reporte para los padres de familia. Tengo que hacer un seguimiento, ¿verdad? Cumpliendo con los protocolos y la normativa que me exige la ley. Se te acaba el tiempo. Si cometes una omisión, sí, y los padres de familia, que están en todo su derecho, te exigen a ti el debido proceso, ese llenado de acta de hechos, del seguimiento, tú no lo hiciste, tienes responsabilidad penal. Entonces, ¿qué estamos los directores? O al menos en mi caso estoy muy preocupado o muy ocupado en protegerme a mí y a mis maestros. Protegerme de que no nos pase, ¿verdad? De que no nos puedan suceder en caso de que haya una demanda, porque las demandas pues son un derecho, todos las podemos hacer. Entonces, que en caso que haya una demanda, yo pueda defenderme con las acciones que realice. ¿Qué propones en este tema, Daniel, en el tema jurídico? ¿Cómo podría fortalecerse el sistema educativo? Y pues hablando a lo mejor un poco más hacia el área directiva, porque sí los docentes corremos un riesgo, demandas y muchas responsabilidades, pero al primero que atacan es al director. Sí, sin problema. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si el primero que atacan es el director, una de las cosas que yo siempre les digo a mis maestros en los consejos técnicos escolares, en mi equipo de trabajo, les digo, miren, vamos a hacer las cosas bien. Si ustedes quieren salvarse, lo primero que deben de hacer es informarme por escrito. Cualquier cosa, háganlo en su bitácora, informen por escrito y busquen mi firma. Si buscan mi firma, yo ya tengo que actuar y ya la omisión en el caso sería para mí, ¿verdad? Yo ya me responsabilizo y ustedes sigan trabajando tranquilamente. Ese es el primer caso que yo les digo a mis maestros. Respondiendo a la primera pregunta que me dices, ¿qué propongo? Pues mi propuesta sería en varias etapas. La primera, que es el primer paso o a corto plazo, si le quieres llamar, lo primero que tenemos que hacer, tocayo, es profesionalizarnos. Invitar a todos los maestros, a todo el gremio, a todos los que pertenecemos en esto, en interesarnos de verdad, en prepararnos de verdad.
dedicarle tiempo fuera de nuestro horario laboral a leer, a buscar diplomados, a buscar incluso estudiar la carrera de leyes, tener tu compendio de leyes así en tu escritorio, que estés bien informado. Esa es mi primera propuesta. Invitar a todos mis compañeros que lo hagan, que busquen asesoría, que tengan un abogado en la familia de confianza que le puedan decir, miren esto, para que tengan su seguridad laboral. Ya el mundo afuera de las escuelas está bien gacho como para todavía en la escuela, todavía estar sin armas, sin cómo defenderte. Con la necesidad de blindarte. Exacto. Entonces, esa es mi primera propuesta. Que todos, incluso la Secretaría de Educación Pública empiece a lanzar proyectos de conferencias con personas de la FENAM dedicadas a esto, que sí tengo un buen amigo también que he escuchado que ha estado dando conferencias, no sé si es iniciativa personal o programa de gobierno, pero sí nos hace falta bastante, que vayan a las escuelas a asesorarnos, a decirnos, miren, estos son los protocolos, estas son las leyes, esto es lo rico, y estas son las consecuencias de no hacer caso, o de estar en el estado de ignorancia. Esa es mi primera propuesta. La segunda propuesta es que pues nos unamos todos los maestros y busquemos la manera de modificar las políticas educativas, las políticas sociales, las políticas públicas, en razón de que las escuelas tengan seguridad jurídica, que tengo unos amigos abogados que son muy buenos y con los que platico mucho de este tema. Alguno de ellos me platicó que hay una figura jurídica que se llama ombudsman. Esta persona pues es lo que se encarga en las escuelas, no como un juez, sino es una persona que sabe del tema y que se está encargando de vigilar que todos cumplan la ley, que no se metan en problemas. Te asesora, no te defiende, no es un defensor, te asesora, tampoco te protege. Si tú cometiste una falta, pues él es el encargado de señalar y decir, bueno, él hizo una falta, vamos a demandarlo. Pero el propósito es que te está asesorando, o que tú como maestro, como lector, te puedas acercar a él y decirle, oye, fíjate que tengo planeado hacer esto, tengo esto en mi planeación, no estoy incurriendo no estoy violando algún derecho, sí. Porque pasa bastante todavía, claro. Nos da risa, pero sí pasa. Sí. Entonces, esta persona, si hubiera una en cada escuela, pues nosotros los maestros y los directores tendríamos alguien cercano en quien acercarnos para asesorarnos, para preguntar inmediatamente. Entonces, pues esa sería una propuesta que yo haría, que creáramos este tipo de figuras jurídicas. ¿Por qué crees que el sistema educativo, en algunos aspectos, no quiero generalizar, pero ha dejado solo al maestro en temas de legalidad? Sí, lo que tú dices lo propones muy bien, que el maestro se informe y también que sea informado. Pues, ¿por qué la Secretaría, por qué crees que no ha sido suficiente o no ha alcanzado las metas en este tema? Yo creo que sí ha alcanzado las metas, sus metas. Ok. Pero también tengo una idea, y creo que estamos equivocados en el propósito o en el concepto de la Secretaría de Educación Pública, las políticas. Siempre digo yo que las políticas sociales deben de responder a las necesidades de la educación. El sistema de la Secretaría de Educación a nivel nacional pues debe estar interesada en satisfacer estas necesidades educativas en el país, pero hemos convertido el organigrama de la Secretaría, las políticas educativas, las hemos convertido al servicio de las políticas sociales. No sé si me estoy dando a entender, estamos al revés. O sea, la Secretaría de Educación Pública es un escaparate de propaganda política para los partidos que gobiernan. El organigrama de la Secretaría de Educación Pública se ha convertido en una organización política social. Entonces, ya estamos al revés. O sea, la política social debe atender, debe servir
a la educación. Y estamos al revés, la educación está sirviendo a las políticas sociales, a la propaganda. Bueno, ese es mi punto de vista. Y a lo mejor raspo muebles, tengo muchos amigos que hacen esto y lo he platicado con ellos. A lo mejor raspo muebles, pero es mi perspectiva, ¿sí? No sé si me esté dando a entender. Claro que sí, tocayo. ¿Cómo ayudaría esto? Tú decías al principio, yo creía que ser director me iba a enfocar mucha parte a lo pedagógico, a lo académico, apoyar, a dar acompañamiento a los docentes, que sin duda sé que lo haces, pero no como quisieras a lo mejor. El tener un modelo de figura jurídica, apoyo, ¿cómo crees que beneficiaría al ente más importante que es el educando, los niños, los adolescentes? El tener esta propuesta que tú dices, tenerla en el terreno práctico, ¿cómo beneficiaría a nuestros niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues primero se sumaría al equipo de trabajo. ¿Y cómo beneficia sumándose? Pues dándole el respaldo al docente. En mi equipo de trabajo, muy variado, por cierto, algunos maestros se limitan precisamente en eso. Hay otros que toman el riesgo de decir, no, pues no quiero hacer referencia directa a ellos, claro, porque afectaría su privacidad. Pero sí ayudaría, se sumaría al equipo, te daría seguridad jurídica, trabajarías con más confianza, con alguien con que tú sepas que te puedes asesorar para no cometer un error que te pueda causar un problema en tu ámbito laboral. O sea, que no tengas que ir a los juzgados, que no tengas que estar con derechos humanos, que no tengas que ser separado de tu cargo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tendría que pasar, tocayo, en el sistema educativo para que esto se vuelva una realidad? ¿Qué crees que tenga que pasar? Tocayo, para que esto se vuelva una realidad, tendríamos que empezar porque todos nos demos cuenta del problema. Vemos maestros que no estamos en la realidad, que no nos damos cuenta del riesgo en el que estamos trabajando de 8 a 1 con la responsabilidad de la guardia y custodia de nuestros alumnos. No tenemos esa perspectiva, esa magnitud de la responsabilidad que tenemos en nuestras escuelas. Primero empezar con eso. Tendríamos que empezar por capacitar a todos y por hacernos todos responsables. Tendríamos que unirnos todos los maestros, o la mayoría de ellos, la gran mayoría, en buscar un bien común, un beneficio común para todos, que mejore nuestra estabilidad laboral, que mejore nuestro profesionalismo, y decir, bueno, sabes que todos queremos esto, y empezar a exigirlo, empezar a pedir, a preguntar, no sé, inclusive en redes sociales, empezar a hacerlo visible, la necesidad que tenemos, o que siento que tenemos, y ya pues después de eso, impactar en políticas sociales, llevar los temas a los congresos, y etcétera. Ahorita hay mucha facilidad de accesar a la información, pero desde tu perspectiva como director y que platicas con muchos en el ¿qué tan preparados estamos hoy los docentes en temas jurídicos? Sería muy descabellado de mi parte hablar por todos, somos muchísimos, sí. Somos muchísimos. Pero pues te voy a decir que dentro del pequeño círculo que yo... Exacto, en el círculo que tú estás, dialogas, comentas, ¿con quiénes, con qué porcentaje te sientes como decir, le aprendí esto a fulano, a sutano? ¿Qué tan informados ves tú? De todos aprendo. Claro. Eso es una realidad y me gusta. Y tengo buenos amigos y la mayoría de mis amigos son gente muy preparada. Como tú, como mi estimado, ¿verdad? Todos son gente muy preparada, que todos aprendo y que han vivido y que tienen experiencias buenas y negativas, y los escucho, me gusta escucharlos y de todos aprendo. Todos tenemos que aprender. Pero técnicamente o profesionalmente, ni siquiera yo estoy preparado, tocayo. O sea,
lo lees en el papel, lo tienes impreso y lo revisas y le preguntas ahí a las inteligencias artificiales y lo intentas resolver, pero pues no, siento que estamos, por darte un número en una escala del 1 al 10, y me incluyo yo también, yo creo que estamos como en el 3, rozando el 2, o sea, estamos muy, muy incapacitados en ese tema jurídico. En el tema jurídico yo he tenido una experiencia, varias experiencias. Una cuando tuve un accidente automovilístico que fue en horario laboral cuando me iba a trasladar a mi centro de trabajo. No recibí apoyo por parte del sindicato jurídico de cómo manejar. A lo mejor pues sí, desconozco y aún lo sigo desconociendo si la secretaría o el sindicato podría ayudarme o no podría ayudarme. Eso por un aspecto. En los temas de inseguridad, cuando vas a un centro de trabajo donde hay mucha inseguridad, también no hay el supervisor, alguien que te diga cómo hacerlo. También en otra ocasión recuerdo que yo tenía que faltar por temas de educativos, que estaba estudiando un posgrado. Yo necesitaba ausentarme. La respuesta del secretario de primarias del sindicato me dijo: falta, no te van a hacer nada, no te pueden hacer nada. Oye, pero no me están dando permiso, tú vete, no te van a hacer nada. ¿Qué opinas, tocayo, de que el jurídico, la parte jurídica que se supone que está para ayudarnos, para defendernos, ayuda más al que comete un error, un error con dolo, que un error accidental? Te pongo en contexto. Una persona, una maestra, coloca una película, la baja de internet, no observa la película, la pone play, se va a algo, a la dirección, y resulta que en un intermedio la película estaba alterada con algunas escenas no aptas para niños. Okay. Y luego pues vemos temas de hombres, mujeres que abusan de los niños, ya sea de cualquier tipo, y resulta que a estas personas lo único que hacen es cambiarlos de centro de trabajo, mientras que el otro hasta puede correr el riesgo de perder su plaza. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ayudarnos entre nosotros como docentes, o estamos solos? ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿O aquí en el tema jurídico eres tú solo contra el mundo? ¿O hasta qué punto podemos hacer un comité de maestros para que, pues, entre más la unión hace la fuerza? ¿Qué propones tú al respecto? ¿Qué sabes? ¿Qué has platicado? ¿Qué me cuentas de eso? Mira, ese tema que tocas está gravísimo y qué bueno que lo mencionas. Ahorita antes de empezar estábamos hablando precisamente de la honestidad, y mira, y aquí lo expreso para que tu audiencia esté en el mismo contexto, en el mismo tenor que nosotros estamos. Vengo aquí invitado y voy a ser honesto con el riesgo que eso conlleva, ¿sí? A lo mejor vamos a raspar muebles y vamos a ser incómodos, no importa, no pasa nada. Prefiero mantenerme con mi línea de la verdad y de lo que yo pienso. Podré estar equivocado, por no, ya me corregirá la vida. Ese tema que tú opinas, mira, es muy importante. Primero, protege al que sabe. ¿Cómo te vas a defender si no sabes? Primero tenemos que saber cómo defendernos, dónde acudir, con quién acudir, qué hacer en caso de que ya cometimos ese error, etcétera. A veces esas personas que utilizan la ley para proteger sus actos delictivos, ellos sí saben. Ellos sí saben. Ahora otra cosa que le sumamos es el compadrazgo, los compromisos, el amiguismo, el que yo conozco a tal, Es una verdad. Es una realidad que todo el mundo sabe, ¿sí? Se ayuda al que sabe y se ayuda al que tiene contacto. Eso es parte de lo que yo te trataba de explicar hace rato. O sea, los sistemas, el organigrama está al servicio de algunos cuantos, al servicio de quien está ocupando la silla, el director que está... Bueno, muchas veces la escuela la utiliza como para beneficio personal y tú eres un servidor público, tú ya estás recibiendo un sueldo, tú ya tienes responsabilidades, ya tienes pues sí, tienes que de ser
congruente con tu función. Eso. La segunda parte me preguntabas que cómo combatimos eso, ¿no? Tocayo, mira, la verdad es que no puedes cambiar algo que no te gusta si no participas. Los maestros también tenemos el cáncer de la apatía. Somos apáticos. ¿Sí? Y hablo por mí también, por todos. Nos cuesta participar. Nos cuesta abrir la boca. Nos cuesta reunirnos. Nos cuesta trabajar en equipo. A veces preferimos, no, hombre, que lo hagan otros. Entonces, no podemos cambiar algo nada más viéndolo y criticándolo. Tenemos que participar. Tenemos que los maestros que buscar. Tenemos que irnos juntando los que compartimos ideas en común. Posiblemente vamos a estar equivocados y posiblemente vamos a fracasar. Bueno, pero vamos a intentarlo y vamos a participar. Y si nos caemos otra vez, vamos a ir juntando. Yo puedo presumir que a lo largo de mis 12 años de carrera, me he encontrado con personas muy destacadas, muy inteligentes. Mi círculo político sindical y mi círculo político social y mi círculo de mis amigos con los que yo sumaría si algún día tengo que formar un equipo, son personas muy preparadas, son personas muy inteligentes que andan ahí dispersas y tú dices, bueno, ¿por qué nunca has participado? ¿O por qué tú nunca has levantado la voz? ¿O por qué nunca has hecho esto? Bueno, precisamente porque tenemos ese mal de que creemos que no servimos, o sea, que no somos suficientes. Pero no, sí, yo creo que lo primero es participar, arriesgarte, participar, ir formando tu equipito, ir equivocándote, ir aprendiendo, sin problema. Si quieres cambiar algo, no lo puedes cambiar de fuera, participa, enlódate, métete a lo hondo, ¿no? O sea, esa es la única manera que yo creo que podemos. Vayamos a otro punto, que son los sueldos. Ahí sí nos ponemos de acuerdo. Cuando queremos un aumento, un incremento salarial, defender nuestros derechos en el tema del bolsillo, cuando nos toca en el bolsillo, ahí sí nos ponemos de acuerdo. Y creo que es natural. Dejemos a un lado si nos ponemos de acuerdo o no. Es suficiente, el sueldo nunca va a ser suficiente. Y te voy a hacer esta pregunta muy directa, Tocayo. Si quieres la contestas, si no la editamos. Okay. ¿Vale la pena, no sé cuánto sea ahorita, de verdad desconozco, vale la pena la diferencia de sueldo entre un docente y un directivo para todo lo que haces y para todo lo que conlleva o si satisface las necesidades profundas de tu corazón, es decir, soy director y no importa el sueldo? ¿Es suficiente? ¿Vale la pena ese incremento? ¿Es mucho? ¿Es suficiente? No, pues tú lo acabas de decir, nunca es suficiente. Pero es acorde el decir, bueno, un docente gana 5, el director gana, no sé. No es acorde, mira, algo sí que también lo he dicho muchas veces es que a grupo no regreso. O sea, la verdad es que el trabajo en grupo también es muy pesado y también es muy mal pagado. Por la carga de responsabilidad que hay en la dirección de la escuela, por la carga de solucionar problemas que tienes, no, pues es un sueldo mísero, la verdad. Si yo encuentro, siempre les digo a mis amigos esto, si yo encuentro un trabajo que me dé lo mismo, no dudo ni 2 segundos en renunciar. Yo sé que como tú, Tocayo, hay muchos maestros que piensan que yo, y que sí lo han hecho, y que ahora emprenden, y que te felicito, ¿verdad? Porque me sorprende el camino hasta esta silla, todo lo que has logrado y cómo te has preparado. O sea, me da mucho gusto. Pero también me hubiera dado mucho gusto que siguieras en la política, en la educación pública. Eres una persona que tiene mucho que dar a la educación pública, a los alumnos, me hubiera gustado que gente como tú pues siguiéramos trabajando, pero las condiciones, tú lo acabas de decir, no quiero ser tampoco indiscreto con tus vivencias en la educación pública, pero me hubiera gustado que te hubieran respaldado el sindicato, la secretaría, y que tú hubieras sido convencido de querer seguir siendo maestro. Muchos ya no queremos ser maestros. Esa es la realidad de las cosas. O sea, seamos buenos, seamos malos, ya no queremos. Se están retirando muchos docentes a una edad
corta, con pocos años de servicio, hay muchas juicio de parte en redes sociales, sobre todo con maestros de mayor edad que dicen ya no hay vocación, ya no es como antes el maestro se iba lejos y duraba. ¿Qué mensaje podrías decir a las decisiones que están tomando hoy las generaciones de maestros? Inclusive el secretario de Educación en alguna parte de la República están planteando iniciativas porque ya no necesitamos maestros, hay menos alumnos, hay más maestros. Si, sé que no tienes hijos, pero si en algún momento llegases a tener hijos, ¿les inculcarías, los motivarías a que fueran maestros? Si no, ¿qué alternativas das al respecto? No, pues sin duda alguna no. O sea, no los llevaría por este camino. Mi mamá es maestra, yo provengo de una familia de maestros. Y todos muy buenos y todos son muy exitosos, mis tíos, mi mamá. Y soy muy agradecido con la profesión. Esto también responde un poco a tu pregunta anterior sobre los sueldos. Pues podría decir que sí es suficiente porque la verdad es que tengo una vida muy satisfecha, muy tranquila, ¿verdad? Vivo con mi esposa y vivimos muy bien y tenemos ciertos lujos y no tenemos carencias. La verdad es que mi sueldo de maestro y de director y el de ella también nos da para vivir muy tranquilo. No opulencia, ¿verdad? No somos de lujos. Y mi mamá, pues me dio una muy buena vida a mí y a mis hermanos con un solo sueldo de maestra. Mis tíos con sus hijos, que son mis primos, lograron cosas increíbles, ¿verdad? Con su sueldo de maestros. Y vengo de una familia que eso también, yo creo que también tenemos que implementarlo todos en las escuelas, pero vengo de una familia que tenemos la cultura del trabajo y de la constancia. O sea, fuimos educados, mis primos y yo, que tienes que trabajar. O sea, vengo de mi abuelo paterno es albañil, mi abuelo materno es agricultor y ganadero. O sea, son gente que trabaja de una manera increíble. Entonces vengo de esa cultura y yo soy de esos de que me gusta trabajar. O sea, me gusta cumplir, ser responsable. O sea, yo voy a mi escuela, a lo mejor estoy de 8 a 1, pero de 8 a 1 cumplo. Después no me hables, después no soy nada. O sea, pero no me gusta faltar, yo estoy ahí siempre. Si hay algo que atender, lo atiendo. Te soy honesto, si falto 2 o 3 veces en un ciclo escolar, son muchas. De verdad, yo en mi escuela siempre estoy. Siempre estoy, siempre procuro estar, siempre me gusta estar. Y cuando no estoy, me causa conflicto. Tocayo, cuando te hice la invitación y que rápidamente aceptaste, te pedí que me mandaras unos temas para dialogar. Hay uno en específico que es celibato funcional docente. Y yo creo que va muy ad hoc a lo que estamos platicando, el tema del esfuerzo, de la disciplina, de dejar la plaza, de que no es suficiente, de que también es suficiente y es muy satisfactorio cuando estás con los alumnos, cuando solucionas algún problema, cuando ves que tu escuela está creciendo y los sacrificios que esto conlleva. Cuéntame de esa definición, de ese concepto, de esa frase que me propusiste de tema en la charla. Celibato, también lo platiqué con mi equipo de trabajo, precisamente el anterior CT, lo traigo fresquecito. Sí, mira, parte de la responsabilidad de ser maestro, de ser director, es profesionalizarte. Yo les proponía a mi equipo, a mi consejo técnico, les proponía que cambiáramos el concepto que tenemos del maestro, de que ser maestro es vocacional. Les digo, oigan, es que por la vocación, déjensela a un sacerdote, déjensela a alguien que hace algo por gusto. Nosotros somos profesionales, hacemos esto por dinero, queremos crecer, queremos que llevar el sustento a nuestra familia de esto. Somos gente profesional. Y, o sea, yo los llevé a caer que ser profesional es más complicado todavía que ser vocacional. Tiene sus ventajas. Su ventaja es que el profesional es profesional. Si tú contratas a un arquitecto, va y te hace esto, se acaba su trabajo, ¿verdad? Y va. Nosotros tendríamos que llegar a ese punto, pero para llegar a ese punto, pues tenemos que responder
que tenemos que estar preparados en todo, tenemos que cumplir. El trabajo del docente o tener una plaza en educación pública es muy cómodo, los permisos, las incapacidades, los acuerdos internos, el tomarte tu lunch en la hora de inglés o en la hora de educación física. Realmente es un trabajo demasiado cómodo como para que entender la profesionalización. Pero referente al tema del celibato, como lo veo yo, como lo concibo yo, es que para llegar a ser un buen maestro, socialmente aceptado, tendrías que dedicarte de 8 a 1, dedicar en tu casa 1 o 2 horas para tus planeaciones, para tu material, ensayar a los niños después para la ronda, para salto de cuerda, para oratoria, para ajedrez, para esto, y dedicarte la mayor parte de tu día a tu trabajo. Que no estoy en contra de quien lo hacen, conozco maestros y maestros que lo hacen, que se dedican y que destacan bastante en el ámbito educativo, en el ámbito social, pero hay cuenta que dedicaron 12, 13 horas de su día de lunes a viernes y se olvidan de la casa, de la familia, de su preparación, de tomarse un café con sus amigos, y se vuelve un celibato funcional. O sea, ¿qué es un celibato funcional? Que le dedicaste todo nada más a una sola, o sea, quitas todas tus actividades nada más para dedicarte a ser maestro, nada más. O sea, ya no puedes hacer otra cosa más que ser maestro. Y la sociedad te lo aplaude. Entonces, ¿tú crees que aún lo aplauda? Sí, te lo aplaudo. ¿Sí? Sí, claro Okay. que sí. Te lo pregunto por lo siguiente. Hace tiempo, en la época de los 70s, de los 80s, el maestro era comparado con el sacerdote en una comunidad. Y los aplausos de aquel entonces y el sacrificio que hacía el docente al dedicarse a la docencia, no sé si al 100%, pero sí llegando cerca del 100%, no es el mismo contexto que vivimos hoy en la actualidad, donde los aplausos a un docente pues son más escasos, no son de aquella naturaleza. Sí te lo aplaude la comunidad, pero no es el mismo furor, la misma entrega y tú y yo lo sabemos y todo el mundo que nos está viendo. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, porque la profesionalización del magisterio, el concepto de maestro ha ido cambiando, así como la sociedad ha ido cambiando. Evoluciona. Pero creo que todavía queremos tener un híbrido, un maestro mixto, en donde el padre de familia diga, mi maestro es bien comprometido, es bien echado para adelante, tiene la carisma, tiene la vocación, pero también lo quiero que sea profesional. Entonces, llegar a esos dos puntos, porque unos se cargan, tú me acabas de decir, hacia el lado profesional, otros se cargan un poco más a la vocación. ¿Cómo llegar a ese punto medio? ¿Es válido ahorita en este contexto, en el siglo XXI, a las demandas de no solamente los padres de familia, también de los niños y las niñas y adolescentes? No sé, sí, te entiendo completamente. O sea, y también fue un punto de comparación en la discusión con mis compañeros, con mi equipo de trabajo. O sea, comparamos precisamente eso que tú dices, que antes el maestro era, pues sí, el maestro, y se le perdonaba todo porque era el maestro de la comunidad. Déjalo, es el maestro, ¿verdad? Sí, dale chance, regálale su despensita, llévale era el maestro, era vocacional, ¿verdad? Y igual que éramos tratados igual que los sacerdotes. Uh-huh. No viví en esa época, ¿verdad? Pero pues la historia ahí lo dicta. Entonces, éramos tratados igual que los. Incluso, déjame decirte que la normal básica nos siembra un poquito eso. Por supuesto. Sino por decir bastante. Sí. Ponte la camiseta y que tú eres el maestro y que córtate, sí. Bueno, entonces, todavía en la actualidad nos siembran un poquito lo vocacional. Pero se nos perdonaba muchas cosas. Hoy en día la sociedad no te perdona nada. Ahorita actuar de buena fe es actuar mal. Tú tienes que actuar conforme a las leyes y acuerdos establecidos. Ser profesional, ¿sí?
frío, o sea, tienes que convertirte en un profesional de la educación, en un pedagogo estrictamente con la palabra, ¿verdad? Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y proteger tus derechos y cumplir tus responsabilidades completamente, pero como profesional. ¿Tú crees que esta línea que me acabas de definir se ajusta o se direcciona con los ideales de la nueva escuela mexicana? ¿Se ajusta con los ideales? Ajá. Debería de ajustarse, pero no se ajusta. No se ajusta. La nueva escuela mexicana, que no estoy totalmente en contra, hay claros y hay oscuros que me gustan. La verdad, hay algunas cosas que me gustan mucho de la nueva escuela mexicana, sobre todo el pensamiento crítico. A veces yo soy apasionado del pensamiento crítico. Era la discusión que tenía con un amigo anoche. Me gusta muchísimo que se haya implementado, que se haya escrito en el plan y programa de estudios. Nos exige bastante la nueva escuela mexicana, nos exige como profesionales y como vocacionales, nos exige mucho, y no nos está dando todas las garantías que necesitamos. Necesitamos luchar un poquito para que los maestros seamos escuchados y nos garantice eso, que también quiero decir que es culpa de nosotros, porque en los programas de gobiernos hay foros que nos mandan ahí: métete a esta liga y exprésate, participa en esto, y no participamos, tu gallo. Entonces también es un poquito culpa de nosotros, no alzamos la voz, no nos expresamos, y esto es una constante construcción. También platicaba con otro compañero, con otro colega, platicamos precisamente de los cambios que ha habido. Entonces, pues nos fuimos desde la creación de la Secretaría de Educación Pública ya por los años 20, si no me equivoco. Uh-huh. Y ha habido algunas reformas, bastantes, para ser honesto. Pero hay cuenta que los periodos de cambio, por ejemplo, el propósito de la creación de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos era una alfabetización masiva. Y ese proyecto duró como 14 años, antes de haber una reforma educativa con otro enfoque, con otro sentido. 14 años nada más alfabetizando, que era muy básico, demasiado básico. Entonces, después de esa reforma, pasan otros, no sé si 10, después pasa otros 15 años, luego llega la del 92, 93 con Salinas de Gortari, y dura bastante. Creo que cuando tú y yo éramos estudiantes, esa fue la que... Ajá, sí, es la que nos tocó. La que nos tocó, y no sé si fue en... los 2000s. 2000, ¿qué te gusta? La siguiente reforma. De Fox, Calderón, las competencias. Porque todavía Fox fue que puso la enciclomedia, y todavía eran los libros del 93. Sí. Creo que fue Calderón cuando puso la RIEP, la Reforma Integral de la Educación Básica. Y después, bueno, entonces el periodo fueron casi 20 años, si no me equivoco, sin una reforma. Después llega Peña Nieto con el Nuño y llega aprendizajes por competencia, aprendizajes clave, y luego pasan 4 o 5 años y entra AMLO con esta mezcla de dos planes y programas, que era mitad con la de Peña Nieto y mitad con la nueva escuela mexicana, y luego pasan 2 o 3 años y ya se establece la nueva escuela mexicana, y ahorita seguimos con ella. Pero lo que yo te quiero decir es el periodo, o sea, es parte de la evolución del pensamiento y la evolución de las necesidades sociales, educativas, antes, y el acceso a la información, lo que acabamos de decir, todo eso junto. Ahorita la sociedad exige mayores cambios en momentos. Yo creo que vamos a llegar en un futuro no muy próximo a que cada ciclo escolar va a ser un plan y programa de estudios diferente, porque ahorita nos está exigiendo la evolución humana, es exponencial. Evolucionamos exponencialmente, evolucionamos cada vez más rápido, tenemos necesidades cada vez más rápido. Te decías ahorita, hace ratito, que me surgió una idea cuando mencionaste que tenemos un acceso a la información increíble, ¿sí? Yo la otra vez leía un artículo hace, no sé, te voy a decir hace 6, 7 años. Leía un artículo de un tipo que decía, que llamaba la época de la información inconmensurable.
tenemos acceso a la información infinita, a la palma de nuestra mano, en la tablet, en el iPad, era demasiado. Entonces dice, pues los cerebros humanos se están adaptando a recibir tanta información. Antes no era así, antes la información llegaba mucho más lento. Si nos vamos desde la invención de la imprenta con Gutenberg, ¿cuánto tardaba en llegarte un panfleto para que tú te informaras de algo? Pues en que lo imprimían y que te llegaba. Años, décadas. Incluso cuando cruzaba de 3 meses que cruzaba, ya cuando te llegaba a América, o sea, entonces, hoy en día, la información inconmensurable la tenemos en la palma de la mano. O sea, algo que pasa en Japón te enteras ahorita, en cuestión de segundos. Entonces, es información inconmensurable. Cuando tenemos más información, necesitamos más evolución, necesitamos más herramientas, necesitamos más tecnología y todo evoluciona. El pensamiento, nuestra masa cerebral exige y evoluciona. Evolucionamos exponencialmente cada vez más rápido. Ahorita estamos ya bastante adentro de la siguiente etapa, que son las inteligencias artificiales. No sabemos en cómo vayamos a evolucionar con esto. Yo estoy en pañales en inteligencia artificial. Me ha interesado muy poco, pero me ha interesado. Entonces, a mí me parece sorprendente. Me parece algo increíble. Si nuestras nuevas generaciones crecen con eso, cuando tengan 20, 25 años, o sea, ¿qué es lo que van a manejar? ¿Qué es lo que van a necesitar esas mentes que están creciendo ahorita con esta tecnología? ¿Qué es lo que van a necesitar en un plan y programa de estudios? Yo tengo una perspectiva, tocayo, de que sí tenemos información rápida, pero no tenemos modelos, estructuras aterrizables a una buena velocidad. Y te lo pongo, un claro ejemplo que tuvimos fue la pandemia. O sea, tenemos la información de que iba a llegar un virus, de que iba a suceder tal cosa, pero no tuvimos las herramientas para aterrizar esa urgencia y llevarla a un modelo educativo funcional. Y me atrevo a decirlo, que aunque ya pasaron años después de la pandemia, aún nuestro país, México, no reúne las necesidades para si se vuelve a presentar otra pandemia. Y ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Porque sí, está las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que estén ahí y que tengamos acceso a que estén ahí, no quiere decir que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, esté, pues, no sé si interesada, pero sí con las herramientas suficientes para llevarlas a un pleno útil para estas generaciones. Y es algo que no sucede solamente en el tema educativo, es algo que sucede a nivel mundial. O sea, los primeros que se adaptan al cambio son las organizaciones tecnológicas. Esas son las primeras que atienden al cambio. Las empresas, el comercio, después ahí como que no, el sector político, y después las iglesias y después todo lo demás. Entonces, aunque tenemos acceso a la información, nuestro país en ese tema, y me atrevo a decirlo, América Latina, tenemos información, pero no tenemos metodología, no tenemos estructura, no tenemos fuerza. Y quiero llevar este comentario a otro de los temas que tú hace rato comentaste muy brevemente, pero sé que me vas a aperturar más. Es la educación al servicio de la política o la política al servicio de la educación. Yo no sé qué concepto tengas tú, pero decimos, es que el sistema, y algunas personas dicen, yo soy el sistema, yo no soy el sistema. ¿Cuál es tu postura hoy como director, que estás en un punto invisible en muchos aspectos, porque el docente es el operativo, tú eres el que bajas la orden? ¿Cómo le haces, tocayo? De verdad, que es una de las cosas que me interesan mucho. ¿Cómo le hace un director para estar bien con los de arriba y estar bien
con tu gente que es la que, pues, saca la chamba de una escuela? Tocayo, no se puede. Bueno, yo no he podido. Yo no estoy bien con los de arriba. No estoy bien. No con todos los de arriba estoy bien. Priorizo estar bien con mi equipo de trabajo. Mis maestros son difíciles. Tengo maestros muy complicados, la verdad. Y son complicados porque siempre les digo, no trabajo con personas. ¿Con robots? No trabajo con robots. Máquinas, son personas. Con tontos, ¿verdad? Sí. No trabajo con tontos. Mis maestros son inteligentes, son capaces y te exigen. Son muy diversos. Tengo un grupo de trabajo muy diverso. Entonces mi prioridad como director de la escuela siempre ha sido estar bien con ellos y que ellos estén bien. O sea, yo servir como que en medida de lo que yo pueda garantizarles una estabilidad laboral. O sea, que ellos estén bien, que puedan, y yo poder exigir, oye, pues es que échale ganas porque estás bien, ¿qué te falta? O sea, estás bien, no te tienes que preocupar por esto, no tienes que preocupar por esto, dale. Y ellos lo han sabido hacer. Entonces yo estoy muy bien con mi equipo de trabajo. Bueno, o al menos esa es mi perspectiva. No sé, a lo mejor ellos dicen, no, hombre, director, no sé. Pero mi perspectiva es que yo estoy bien con ella. Yo puedo hablar profesionalmente. No somos amigos, y yo siempre se los digo. O sea, no es que yo vaya de aquí que diga, ay, quiero conservarlo siempre toda mi vida. No es cierto. Algunos de ellos sí, algunos de ellos no. Y es su caso también. Algunos de ellos no van a querer ver en toda su vida. Pero hemos logrado formar un equipo profesional muy sano, con confianza y con honestidad. Nos hablamos con honestidad y nos hablamos con confianza. Y me la paso convenciéndolos de que lo que nos va a hacer fuerte es el resultado que tengamos como escuela. Eso es lo que nos va a hacer fuerte. Entonces, a mí también eso me hace fuerte. Entonces, yo prefiero estar muchas veces con mi equipo de trabajo. Y muchas veces incomodo a mis autoridades educativas superiores. Desgraciadamente, ¿qué más yo quisiera estar bien con ellos también, verdad? Pero no lo he logrado. Y respondiendo al otro, ¿qué me preguntabas? Perdón, ¿cuál era la pregunta completa? Te preguntaba que si es la educación al servicio de la política o la política al servicio de la educación. No, sí, no, sin duda alguna, yo estoy convencido de que las políticas sociales deben de satisfacer las necesidades de la educación en los países. Y aquí, desgraciadamente, no sucede, tocayo. Mira, cada que entra un secretario de educación aquí en Tamaulipas, yo le doy el voto de confianza. Yo soy de las personas que sí digo, por algo están ahí, tienen sus credenciales para llegar ahí. Y no sé, a mí me ha tocado estar trabajando cuando fue secretario, no sé si recuerdo, se llamaba Héctor Escobar, a lo mejor fue cuando tú estabas, luego Mario Monroy, luego estuvo, no sé, Lucía Aimé, y ahora está la maestra Nora Hilda. Cada uno cuando llega, o sea, yo soy de las personas que digo, déjenlo trabajar, denle 2 o 3 años. No debe ser nada sencillo ser secretario de Educación en Tamaulipas, por muchas razones. No debe ser nada sencillo. Y siempre les doy su voto de confianza y me fijo en qué equipo de trabajo forman abajo de ellos, su subsecretaria, sus directores de área, de secundaria, de media superior. Entonces a veces me doy cuenta y les doy el voto de confianza, y a lo largo de los años pues te das cuenta que algunos responden más a las políticas sociales, que andan buscando su candidatura de diputado por allá en Matamoros, sin agraviar a Héctor Escobar. Y te das cuenta, ¿verdad? O el caso de Mario Monroy, nuestro antiguo secretario, que también tuvo conflictos legales por ese tipo de prácticas, pero les di su voto de confianza. Ahora está este equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, pues está en proceso, ¿sí? Yo les doy el voto de confianza a la maestra Nora Hilda y al secretario actual. Y no es por quedar bien con ellos, la verdad no tengo nada, no tengo compromiso con ellos, nada, ellos ni me conocen, yo creo. Pero sí les quiero dar el voto de confianza, que hagan las cosas bien. Han formado equipo de trabajo, yo conozco a algunos de los que están ahí como directores de área, que son personas muy sabias, muy sensatas, y creo que están más preocupadas. De hecho platicaba con uno de ellos, me lo encontré por ahí en una reunión en Mante, y es director de un área, y me decía, ¿sabes qué, Daniel?
tenía yo una perspectiva diferente. Dijo, yo pensé que iba a trabajar más en lo académico, en los resultados educativos, y me la paso solucionando problemas. Dice, es solucionar problemas. Hay muchísimos problemas. Dijo, todo el día estamos solucionando problemas. De todo tipo. Dijo, bueno, pues ni modo, profe, dele. Y sí. Entonces, ahorita el equipo de trabajo que está en secretaría, tengo confianza. Conozco a los que están ahí y algunos de ellos, y yo creo que pudieran hacer un buen trabajo. Ya más adelante, los años, las circunstancias, las condiciones, qué tan libres sean de trabajar bajo sus ideales, pues ya, etcétera. Pero ahorita yo creo que les doy el voto de confianza como se lo di a todos los demás. Tocayo, vamos con una serie de preguntas, son 4 preguntas cortas, ya tú sabes si las respondes breves o te amplías. Okay. ¿Hoy ser maestro implica un riesgo? Sin duda, sí. ¿Por qué? Sí, Tocayo, lo veo, lo he vivido de cerca con amigos. Ser maestro implica un riesgo desde que tienes que trasladarte todos los días en carretera. Vas a compartir esta idea conmigo, Tocayo. Yo sé que tú mejor que yo conoces ese riesgo. Viajamos, mira, me levanto yo a las 5:30, 6 de la mañana, preparo mis cosas, me voy, paso por mis compañeros, nos vamos 4 en mi carro. Siempre viajo en mi carro precisamente para disminuir ese riesgo. O sea, yo me hago responsable de ellos. Sí. Intento que mi carro esté bien y intento siempre tener mi seguro de cobertura amplia. O sea, por cualquier cosa que nos pase, lo menos que nos pueda pasar a cualquiera de los 4 que viajamos juntos, o sea, no lo quiero. Ojalá que nunca nos pase. Pero es un riesgo que corremos, para empezar eso. Viajar. El segundo riesgo. Hay tantas situaciones externas que pasan en las escuelas. ¿Sí? Háblese de crimen organizado, háblese de personas agresivas, que puedas tomar una decisión y no les cause bien, háblese del riesgo de estar con los mismos compañeros que no les caigas bien, que te pongan ahí por ahí Entonces, y ahora, otro riesgo que también tenemos, que ese podría depender de nosotros, el riesgo de omisión. No estamos capacitados. Subimos imágenes a Facebook de niños y tú sabes que eso está penado. Sí. Por ejemplo, no hacer un acta de hechos, no dejar pasar un acta de hechos. Eso también es un riesgo que corremos. A lo mejor tú dices, voy a actuar de buena fe, para mí no es nada. Sí. El niño se resbaló con una cáscara de plátano, sufrió un golpe, nada de gravedad, pero bueno, llega el niño a su casa, mamá, me caí. Para su mamá, que está en todo su derecho, que eso no lo voy a dar, para su mamá sí es un acto es que mi niño va, te demanda, viene, oiga, ¿dónde está el acta de hechos de este día? Porque sí pasó esto. Es el riesgo que corremos. Tienes que hacer siempre acta de hechos y siempre tienes que llevársela a tu director. Eso es una ley, ¿sí? Eso es una regla totalmente. Entre muchas otras cosas que desconocemos. Es otro tipo de riesgo. Entonces, yo creo que esos son los riesgos que tenemos como docentes. Hago otra pregunta, Tocayo. ¿El sistema educativo confía en los docentes o los está vigilando? ¿El sistema educativo confía en los docentes o nos está vigilando? Pues ya lo dice el artículo 3º, el maestro, los maestros son agentes fundamentales para el cambio y así son reconocidos. No sé cómo dicta textualmente. Sí. Pero de eso, del papel a las acciones o a la perspectiva que yo tengo, pues lo veo muy complicado, no sé. No sé si el sistema educativo sea un aliado de nosotros los obreros, no lo sé. ¿Se está educando para formar personas o para cumplir indicadores, estándares? ¿Cómo ves tú? Hoy en día con las reformas y con el enfoque de la nueva escuela mexicana, creo que sí estamos intentando formar personas. Hoy en día se está dejando a un lado los indicadores.
deberíamos, claro que tenemos que tenerlos, eso es un mal necesario. Ajá. Por temas de política internacional. Ese es un mal necesario. Pero creo que ahorita el enfoque que le está dando la nueva escuela mexicana de crear personas humanas que tengan criterio para saber cómo aplicar sus conocimientos en la comunidad, creo que eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos, yo le decía a mi amigo, necesitamos gente que dude de todo. O sea, que construya su propio conocimiento y que no se adoctrine, que él refute todo, que el niño quiera aprender más, que le despierte la curiosidad y que diga, ¿por qué esto me va a servir? Esto sí me sirve, esto no me sirve. De esto me interesó, quiero aprender más. No sé, el pensamiento crítico para mí es la base fundamental del crecimiento de todo ser humano. O sea, tienes que tener pensamiento crítico y desarrollarlo o formarlo en las escuelas, para mí es lo ideal. ¿Cómo le haces, antes de continuar con la otra, cómo le haces para fomentar el pensamiento crítico? Sé que no estás en el aula, ¿cómo lo haces para que tus docentes, pues, de alguna manera influyan en el desarrollo del pensamiento crítico en sus aulas? No, pues ojalá que mis docentes no vean esto, porque me voy a llegar a la escuela y me voy a decir, profe, nos está ventilando de todo, pero Pero los consejos técnicos escolares yo les pongo a ellos, los intento convencer. Y esto que te platico también se los platico a ellos. Y se los pongo en el pizarrón y les pongo, miren, esto, y lo comparen. Ahora discútenlo, o sea, argumenten, defiendan su punto, sus ideas. Que a lo mejor yo estoy equivocado, digan, profe, estoy equivocado. Y intento crear en la mesa el debate y la construcción de conocimiento. O sea, intento crear que ellos digan, bueno, y a veces sí lo logro. Y a veces no lo logro, pero así es como yo. Si los convenzo a ellos, si ellos se convencen de que el pensamiento crítico lo van a llevar a sus aulas, sin duda alguna. Mencionabas ahorita que hablamos de los indicadores, una frase, un mal necesario, un mal no necesario, para entenderlo. Necesario. Un mal necesario. Hablando de la prueba de PISA, la prueba internacional de PISA, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es un mal necesario? ¿Es algo no necesario? ¿Cómo lo ves tú para medir los indicadores en nuestro país? Es un mal necesario porque de alguna forma nos tenemos que medir el desarrollo, el desarrollo educativo de una nación, de un país. De alguna manera lo tenemos que medir. Bueno, PISA trabaja para que esa medición sea la más objetiva posible. Pero yo soy de la idea de que es imposible medir a cualquier persona con la misma regla, ¿no? Tendrás que medir persona por persona. Entonces PISA, por lo que hace o lo que intenta hacer es buscar algo más común como para compararlo con el desarrollo de otros países y buscar políticas internacionales, presupuestos, economías, dirección de programas, etcétera. Fíjate que trabajé hace años con unos pues ahora son mis amigos, ya no trabajo con ellos desgraciadamente, personas sudamericanas, dos amigos guatemaltecos que son una calidad de personas increíbles, muy buenos, un economista, y con gente de Honduras, de Nicaragua, de Centroamérica. Trabajé con ellos en un programa, pero de ellos aprendí muchísimo, precisamente de estas mediciones. Aprendí muchísimo. La perspectiva que ellos tienen en Sudamérica de la educación y de las medidas educativas y las políticas internacionales son muy distintas aquí en México. Aquí en México a lo mejor no las alcanzamos a conseguir porque somos un país muy grande y no impacta tanto. Bueno, para ellos esas mediciones pues impacta un poco más, bastante más. Entonces yo creo que sí son necesarias. Que no se pueden, yo creo que hasta ahorita, mi punto de vista, mi opinión es que es imposible crear un instrumento que te mida exactamente lo que tú quieres, no existe. ¿El miedo está reemplazando la vocación del docente, tocayo? Pues ojalá que la reemplace, O sea, yo soy de los que quiero eliminar la palabra vocación de la profesionalización del magisterio. O sea, yo no quiero ver a mis maestros, no quiero ver a mis compañeros abocados a su tarea.
Yo los quiero ver realizados profesionalmente, logrados, con una estabilidad económica sana, con una seguridad laboral, con ganas de querer hacer sus cosas, sanos emocionalmente. Así quiero ver esto, sano emocionalmente. Si tuvieras la oportunidad, tocayo, de cambiar una sola cosa del sistema educativo, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? Si tuviera la oportunidad de cambiar una sola del sistema educativo, una sola cosa, no, pues quiero cambiar muchas cosas. Claro. Quiero cambiar muchas cosas. ¿Qué cambiaría? Pues yo creo que cambiaría el sentido de que las políticas sociales realmente sirvan a la educación en el país. Que todo lo que se vea en los congresos, en nuestros dirigentes, nuestros secretarios, nuestras autoridades educativas estén volcadas a la educación y no que usen la Secretaría de Educación Pública como un escaparate político. ¿Qué mensaje le darías al maestro que se siente frustrado, que se siente cansado, que se siente solo? ¿Qué mensaje le darías a este maestro? Primero que se ponga a leer. Es una frase de una maestra que también me dio mucho. Que se ponga a leer. El conocimiento siempre te va a dar seguridad. Saber es lo que te va a causar. La incertidumbre te provoca. Sí, entonces, el problema que tengas te va a costar, porque a veces cuando estás inmerso en el problema te cuesta abordarte al tema. Lo entiendo, me ha pasado. Pero hagan un esfuerzo, lean y no tengan miedo de preguntar. Pregunten a confianza, hagan círculos de estudio, hagan círculos de entre amigos, de maestros, en los que digan, fíjate, me pasa esto. Alguno de ellos te va a dar un buen consejo, te va a dar un guía. Esa es la duda. ¿Y qué les digo? Si realmente esto les está causando un daño emocional en su vida, si ser maestro les causa más perjuicios que beneficios, de verdad que ahorita los sueldos no están como para que sacrifiques tu salud emocional. No lo están. Da 2 pasos para atrás, reivindícate, no sé, busca una alternativa, relájate, despeja tu mente y si es necesario, da un paso de costado. No le entregues la vida a la educación pública. No se la entregues, no lo vale. La vida es una cantidad de cosas buenas que te estás perdiendo o que no estás disfrutando por cumplir. O sea, entonces, ser honesto, ser responsable, pero si eso te está causando demasiado, da un paso de costado. Tocayo, muchísimas gracias por tu honestidad, por tu valentía, y quiero culminar con la pregunta que le hago a cada uno de los invitados que tengo la oportunidad de entrevistarlos. Tocayo, para ti, ¿qué es ser grande? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es la grandeza para ti, Tocayo? La grandeza, no, pues yo te diría que ser grande es medir 2 metros. O sea, no, realmente no tengo un parámetro para medir. Pues como yo lo veo es llegar a mi casa, tener que comer, saludar a mi esposa, acariciar mis mascotas, la tranquilidad, la paz de estar en mi casa, de sentirme seguro, de sentirme completo. Para mí no pido más. O sea, que mi familia esté bien, que yo esté bien, que si hay un problema yo tenga los recursos y las herramientas para poder solucionarlo, tener en quien confiar, sentirme protegido en mi hogar. Eso, mira, dejo todo. Si tengo eso, si me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener eso toda la vida, no me importa nada más. Tocayo, muchísimas gracias por tu definición, gracias por compartirla para mí y para muchos que nos están viendo. Tú eres grande, Tocayo Daniel. No, gracias, ojalá un día lo sea. Gracias. Tocayo, gracias por aceptar la invitación y próximamente esperamos darle la segunda vuelta en este podcast. Si me permites, también volverte a agradecer. De verdad que para mí me cuesta el tema de las cámaras, las luces, los reflectores, me cuestan. Me sentí muy a gusto, muchas gracias. Qué bueno que tienes esta labor educativa.
vi tus videos y me da gusto que dediques tiempo, esfuerzo, dinero a este tema. Te deseo de todo corazón que este proyecto crezca bastante. Y muchas gracias. Aquí estaremos las veces que tú creas que sea necesario. Muchas gracias, tocayo. Gracias a la audiencia. Los invitamos a ver más episodios en los próximos capítulos de Aquí con tu amigo Daniel Carrizales. Dios te bendiga.